Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un gran saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es del gran sitio al gran fracaso. El gran sitio es el cerrar, el intento de asalto que se estaba produciendo en tiempos de Carlos III contra Gibraltar, que como veremos hoy terminó en un gran fracaso. En capítulos anteriores, que son muchas veces atemporales, estamos hablando a partir de mi visita a Talavera de todo lo que es la realidad de los albarelos, de los botes, de la cerámica, de esa cerámica tan excelsa, de esa cerámica tan bella que podéis encontrar si os acercáis a esa ciudad al lado del Tajo, Castilla-La Manchega, de cierto calor en verano y de ciertos mosquitos a veces también, bellísima, bellísima, y de frío duro por la humedad en invierno, con un río sorprendente. El Tajo allí ya tiene una dimensión, y un antiguo río muy dedicado, una antigua villa, una antigua ciudad como es Talavera, muy dedicada a lo que era el mundo de la pesca en el río, que a mí me produce tanto deleite. Pero cerámica, sobre todo cerámica. Desde el mundo islámico del siglo XIII se extendió, como veíamos, por toda Europa lo que era el uso del vidriado al estaño decorado con dibujos, como vimos, pintados a manos. Y fue algo ya desarrollado por los romanos y más tarde por los ceramistas de Bizancio. Las cerámicas vidriadas eran realizadas con arcillas de la región, bizcochadas, vidriadas al plomo y salpicadas de óxido, colorantes y de azul cobalto. Y los dibujos reflejaban algún acontecimiento especial, o flores, o pájaros del lugar, o las plantas de las medicinas, o los nombres, o a veces escudos de lo que era la familia que los encargaba, el rey o el convento. Y había muchos que tenían también, había mucho ceramista que venía del mundo musulmán, había mucho también que guardaba cierto estilo morisco y se acercaban también con mucho influjo al mudéjar. En la otra zona, en la zona costera, en la zona de Valencia, Manises se convirtió en lo que fue el primer centro de producción del siglo XV, con la influencia gótica del norte y musulmana del sur, dio como resultado un estilo propio que es muy mudéjar, y así combinaban ornamentos arabescos con animales, con pájaros, con halcones, con águilas, con dragones, leones, plantas y follajes, y también se complementaban indudablemente con escudos heráldicos. Talavera de la Reina significó un hito especial, porque se citó por primera vez en 1484 y el vidriado, como vimos, característico, que es ese blanco lechoso pintado con azul, con verde esmeralda, con amarillo y con naranja, y se producía en una gran variedad de formas y de tamaños. Se decía que la cerámica de Talavera estimulaba el apetito porque mejoraba el sabor de los alimentos con su pureza brillante. En 1575 la cerámica recibió el patrocinio real y se comercializó a través de todo lo que era nuestro país. Incluso se envió un grupo de ceramistas a establecerse en una alfarería en la Puebla de Los Ángeles, en México, recientemente conquistado. Y las ordenanzas
especificaban claramente las cantidades exactas de plomo y estaño que debía de llevar la cubierta de la loza, el tamaño, el grosor, la cantidad del barro, calado y bien apurado, y la decoración de la loza fina y entrefina, así como la manera de hornearse, el tiempo que tenía que estar en la temperatura. Ellos no tenían, sí tenían ya termómetros, pero lo medían de otras maneras. El carácter individual de la cerámica de Talavera se percibe como una vigorosa pintura con figuras azul oscuro de aves cantoras, de ciervos, de conejos, de garzas, entrelazados en orlas de follajes y zarcillos, pintados en lo que eran las vasijas y los azulejos decorativos. De toda esta producción, quizá, como os he dicho, la más notable y conocida tanto fuera como dentro de nuestro país es la toledana de Talavera de la Reina, que alcanzó su punto culminante entre los siglos XVI y XVII, aunque hoy en día se pueden también adquirir piezas de factura moderna y existen numerosos testimonios de la gran difusión que alcanzó durante esos años. Si tenéis oportunidad de visitar en Talavera, acudir al Museo de Ruiz de Luna, en donde estuvo el antiguo convento de San Agustín, que es el marco de la colección de cerámica talaverana, considerada como una de las mejores del mundo. Solo ver el Museo Ruiz de Luna ya merece la pena una visita a Talavera. Y hay otro principio, otro concepto, que es la mayólica. En Italia, la pintura de la cerámica desarrolló como una rama de las artes del Renacimiento, y la decoración de la cerámica hecha en el siglo XVI es a menudo superior a la forma y a la pintura, lo que se valoró también muy altamente. Se dice que la cerámica italiana debe ser contemplada desde el punto de una vista diferente. Debe ser eso, contemplada no, hay que contemplarla. Una serie limitada de colores impuestos por los óxidos colorantes y un método de pintado directamente sobre la superficie absorbente del vidriado sin cocer, que elimina el borrado y el repintado, condujeron al desarrollo de un estilo, de una decoración que también era muy fuerte y muy fresca, que solamente puede considerarse como una rama del arte de la cerámica. El barro cocido vidriado al estaño comenzó a conocerse como mayólica en el siglo XV. El nombre deriva de la cerámica vidriada al estaño implantada en España y por los barcos mallorquines que hacían el comercio. Esta inspiró a los italianos a desarrollar un estilo decorativo de gran elegancia conocido como la familia verde florentina, la cual consistía en un dibujo repetitivo formal recordando las plumas de un pavo real pintado en verde sobre fondo blanco. Los italianos continuaron con la traducción de los tarros cilíndricos con paredes cóncavas, conocidos como arbareros, los usados en farmacia, pero también hicieron orzas, cuencos, fuentes redondas, platos y un largo etcétera. En la segunda mitad del siglo XV se ve la influencia del Renacimiento, se aprecia su habilidad técnica y la decoración ricamente moldeada. En su mayoría es superior a la forma, ya que se ha valorado el trabajo de los artesanos como una rama más de las bellas artes, y comenzó un conocido estilo como historiado, en el que se reflejaba una historia con escenas complicadas, con gran detalle y con temas mitológicos, comenzando a reemplazar los temas religiosos. Los centros alfareros más importantes en Italia fueron Umbría, Giubi, Casteldurante, Faenza, Lucca, Perugia, Florencia, Daruta y Cafaggiolo. En América también, sobre todo en el estado de Guanajuato, que tuve la suerte de visitar, también fue un importante productor de cerámica, y los maestros loceros y la
tradición popular de Dolores atribuyen al cura Manuel Hidalgo. Dolores es de donde era el tótem de la independencia mexicana, la fundación de una tan importante industria que fue la fabricación de la loza estanífera, la mayólica, y asimismo los documentos históricos parecen confirmar que tenían una gran producción alfarera también en Dolores y en Guanajuato. Abrió una fábrica de ladrillos y una alfarería en la que llegó a producir loza de superior clase, muy semejante a la porcelana extranjera, que llegó a tener tanta aceptación en el mercado que, a pesar de la empatía o de los enfrentamientos que podían tener muchos que pretendían mantener esa dependencia de nuestro país, reconocían que la cerámica que hacía el cura de Hidalgo era mejor la que se hacía en Puebla. Pero de cerámica no podemos estar hablando tanto tiempo, tenemos que volver a Gibraltar, tenemos que volver al gran sitio y al gran fracaso. En 12 de septiembre del año 1782, un día antes del asalto definitivo, llegó el almirante Luis de Córdoba a la bahía de Gibraltar. Con él llegaron también las baterías flotantes de 2 puentes que se habían estado construyendo en Cádiz. Durante varios días se habían estado bombardeando la plaza de forma intensa, con más de 4.000 bombas al día que habían caído sobre Gibraltar, donde durante el asalto las baterías estarían tripuladas de la siguiente manera: una primera batería de 2 puentes, la Pastora, con Buenaventura Moreno, la Toya Piedra, la Paula I, la Rosario y la Cristóbal. Esas eran las baterías grandes, y las pequeñas, las de un puente, Príncipe Carlos, San Juan, Paula II, Santa Ana y Dolores. Luis de Córdoba estaría encargado de vigilar el estrecho para evitar el socorro por la espalda por parte de la flota británica. Y el Consejo de Guerra, celebrado antes del ataque, se decidió que las 5 baterías flotantes de 2 puentes se situaran en línea frente a la costa de Gibraltar, en lo que era el Muelle Viejo, hasta el Bastión Real, a una distancia de 100 seas entre una y otra batería, mientras que las 5 restantes deberían colocarse en dichos intermedios y un poco más atrás, acompañadas de 40 cañoneras que junto a 16 navíos batirían el bastión sur. Otras 16 cañoneras debían colocarse entre las líneas de tierra y baterías flotantes para batir el Muelle Viejo y la Puerta de Tierra, mientras que otros 3 navíos debían estar preparados para socorrer a las baterías flotantes. En un principio se esperaba contar con 9 navíos más de la flota de Luis de Córdoba, pero la espera inminente de la flota británica y la falta de órdenes dictadas del rey para apoyar un ataque impidieron que se sumaran al asalto. Al planificar el ataque se basaba en 3 etapas. Una primera, las baterías flotantes deberían situarse durante 2 o 3 días a 1000 metros de la plaza, bombardeándola de forma continuada con el fin de cansar a los sitiados. Durante una segunda etapa, las baterías avanzarían a una distancia de 700 metros, permaneciendo ancladas y bombardeando la parte del Muelle Viejo para preparar el lugar del desembarco, y en una tercera y última fase las baterías debían acercarse hasta 400 metros y hacer las brechas por las que se desembarcarían los soldados borbónicos. Todos estos movimientos debían hacerse durante la noche, y de esta forma el duque de Criñón ordenó a Moreno que durante la madrugada del 13 de septiembre comenzara el ataque con las lanchas cañoneras y las baterías, una vez que éstas estuvieran en su adecuado punto correcto. Crillón esperaba la señal de ataque para las 3 de la madrugada, pero Moreno no las dio hasta las 8 de la mañana, y fue entonces cuando comenzó el último ataque a Gibraltar. A las 8:30 la Pastora de Moreno se había situado más al sur de lo previsto, a unos 1500 metros, descolocando a todas las demás. Ninguna de las baterías de la primera línea
respetó la distancia entre ellas, con lo que dificultaban los disparos de las baterías que debían situarse en la línea posteriormente subposterior. O sea, que todo fue un verdadero desastre, que sobre el papel parecía que se podía hacer muy, muy bien, pero claro, no contaban que desde el otro lado iban a ser rechazadas por las balas calientes, y las baterías comenzaron a arder irremediablemente. Todo lo que era el sistema, cuando le hacían un agujero, le perforaban, porque la bala ardiente podía entrar por proa y salir por popa, o por babor y salir por estribor, pues lo que pasaba era que esas barcas entraba agua, y entonces el sistema hidráulico de bombas que había inventado Darcon, pues no funcionaba correctamente, y la estopa y el corcho, que debían estar empapados para impedir que se prendiera la madera, se incendiaron sin que los marineros pudieran contener el fuego. ¿Qué pasaba? Que encima todas esas barcas, esas barcas flotantes armadas de cañones, también estaban cargadas de pólvora, y al producirse fuego pues estallaban y se iban perdiendo poco a poco. Las lanchas de salvamento eran insuficientes, y muchos de los soldados que no perecieron en el interior de lo que eran las barcas se tiraron al mar esperando ser rescatados. El rescate sí que llegó por parte de los barcos de nuestro país, pero los británicos, al ver el terrible espectáculo, pues continuaron atacando y destrozando todo lo que era la tropa todo lo que era la tropa atacante, para evitar que se reorganizaran y pudieran volver a producir un intento de asalto. Tras el fracaso, casi nadie se hubiera apostado ya por el éxito de las baterías flotantes. Sin embargo, este gran fracaso no impidió que el sitio sobre Gibraltar continuase. Efectivamente, una vez Crillon comprobó que los británicos habían concluido las tareas de rescate de los soldados españoles que habían ido nadando hacia Gibraltar por proximidad, continuó el bombardeo de la plaza hasta el mes de octubre. Incluso 2 días después del gran asalto, escribió a Farida Blanca proponiéndole de nuevo un ataque si era el deseo del rey. Antonio Barceló recuperó el mando de la flota y continuó la construcción de nuevas lanchas bombarderas y cañoneras, proyecto que había quedado paralizado cuando fue destituido. Se había abierto ante Crillon nuevas posibilidades de conquistar Gibraltar. Pocos días antes de ejecutarse el ataque contra la plaza, alguien informó de que los británicos habían descubierto una cueva cerca de la batería del Pastel que podía ser muy útil a los españoles. Por aquel entonces, para luchar contra los españoles, se entiende. Dada la inmediatez del ataque, Crillon no quiso hacer uso de esta información y continuó con las baterías flotantes. Una vez que se supe yo el desenlace de que no se podía atacar de frente a Gibraltar, Crillon ordenó a los coroneles José Urrutia y Antonio Tortosa que averiguaran dónde se encontraban exactamente las cuevas desde donde les disparaban. Y esa noche 3 oficiales pasaron a Gibraltar con escalas para conocer y comenzar el rastreo del monte. Lo que pretendía Crillon era la construcción de un nuevo ramal y abrir una mina gigantesca que, partiendo de la Torre del Diablo, desembocase en el Peñón, con el fin de conquistarlo, para impedir que el enemigo se salieran de la plaza y bombardearse los nuevos trabajos. Ordenó una fortificación con lanceros que sirviera para poder penetrar y para hacerse con un trozo del territorio, y conquistar también una cueva para poder, desde esa cueva, como estaban haciendo los ingleses,
bombardear la parte británica desde dentro, no desde fuera, no desde un barco. Porque, como os imagináis, lo que hicieron era galerías. Hicieron galerías, había cuevas naturales. Entonces, claro, cuando una galería o varias galerías iban comunicando varias cuevas, las cuevas se convirtieron en auténticas baterías naturales, donde había un agujero, pero un agujero que puede tener, yo las que he visto, pues serán como de 2,5 metros, 3 metros por 3. Entonces hay un cañón que asoma, pero desde abajo, desde el suelo y desde el agua, no se aprecia el cañón. Eso es una cosa que está confundida con lo que es la vegetación y con lo que es la rocosidad de la roca. A pesar de todos estos esfuerzos, Córdoba conoció que la flota enemiga había salido de Gran Bretaña ya con refuerzos y provisiones para los sitiados, por lo que reforzó la vigilancia del estrecho de Gibraltar. Tras el fracaso de los intentos de estas baterías, la Corte de Madrid recondujo las negociaciones para obtener Gibraltar por intercambio y volvió a ofrecer Orán y Mazarquivir. El 7 de octubre se remitieron estas propuestas a Londres y el éxito o el fracaso de la flota británica para el socorro de la plaza condicionaría la respuesta del gobierno británico. El convoy británico, escoltado por la flota del almirante Howard, fue visto frente a las costas de Gibraltar el 12 de octubre. Sin embargo, un fuerte viento impidió que entrase en la abadía, desviándolo hacia Marbella. Al día siguiente, Luis de Córdoba, al mando de la escuadra aliada con 46 navíos, 12 fragatas y 3 jabúes, salió al encuentro del enemigo. Ambas tropas se encontraron frente a frente, pero cuando todo vaticinaba una gran batalla, el viento y la mayor manejabilidad de la escuadra británica, que era más moderna, y la falta de coordinación entre los oficiales españoles y franceses permitieron a Hope que huyese y se refugiase en las costas de Tetuán. Desde allí, entre los días 15 y 18, llegó a hacer llegar a Gibraltar las provisiones y la tropa de refuerzo, y tras concluir su misión volvió a dar esquinazo a la escuadra francesa frente a las costas de Cádiz, regresando a Gran Bretaña por el mismo camino que había llegado. Por tercera vez, la plaza de Gibraltar había sido socorrida. Esta nueva derrota sin enfrentamiento fue determinante para el desarrollo de las negociaciones. Floridablanca había puesto todas sus esperanzas en recuperar Gibraltar o al menos en negociar en una mejor posición en la victoria aliada frente a Gran Bretaña. De la derrota marítima, España tuvo, al menos para ellos, algo positivo. Los informes de Criñón y las recomendaciones concienciaron al gobierno de Madrid y al propio rey de la inmediata necesidad de reformar la marina, obsoleta para combatir y enfrentarse a Gran Bretaña por sus avances navales, que se había convertido en la primera potencia marítima. Sin embargo, no era el mejor momento de ocuparse de la reforma de la flota. Para Floridablanca y para el rey el primer objetivo y el más inmediato era concluir las guerras de la forma más beneficiosa para nuestro país y dejar para después esa necesaria reforma naval. Floridablanca tenía tantas esperanzas en el proyecto de la misma que escribió a Aranda con órdenes de no firmar ni concluir ningún tratado militar, sino si antes no se reconocía lo que era la cesión de Gibraltar, pues los trabajos ocultos de esta plaza para lograrse en la primavera su rendición estaban muy adelantados y no debía desaprovecharse la ocasión por unos preliminares firmados antes de tiempo. Pero esta carta llegó demasiado tarde. Aranda ya había organizado los preliminares de paz con Gran Bretaña, impidiendo toda la posibilidad de obtener Gibraltar por las armas o por una negociación.
El 15 de enero del año 1783, el monarca francés escribió a Carlos III justificando la firma de los preliminares ante la necesidad que tenía su pueblo y el de nuestro país de la paz, tras tantos años de guerra, pero le aseguraba que en cualquier ocasión propicia continuaría reivindicando Gibraltar para nuestro país. El rey español aceptó esta promesa con resignación, a pesar que ya se vislumbraba la paz. Todavía a comienzos de 1783 se continuaban en secreto los trabajos que habían proyectado por Criñón de conseguir un trozo del peñón, una cueva y un sitio donde disparar muy protegido, desde donde bombardear con el cañoneo a las tropas británicas. En el mes de abril, Carillón abandonó el campo de Gibraltar, camino de Madrid, sucediéndole el teniente general Zayas. El Tratado de Paz de Versalles se firmó en el año 1783 y puso fin a las reivindicaciones de Gibraltar por vía militar. A partir de la victoria de Gran Bretaña, aunque se cuestiona la actuación de los británicos y la defensa de lo que era Gibraltar y de Menorca, no está ya en lo que es el mantenimiento de numerosos ejércitos en estos lugares, sino que empieza a limitarse la presencia y lo que era ya el ceder ante una potencia que ya era absoluta, porque el poder marítimo continuó en manos británicas, que pudo controlar y proteger su comercio, no solo con la nueva República Norteamericana, sino también con lo que era la Armada Española y las Indias Orientales, proporcionándose una superioridad militar y económica durante todo el resto del siglo XIX. Francia desarrolló un doble juego. Por una parte, estaba apoyando a España para que firmase una paz duradera con Gran Bretaña, con el gran escollo de Gibraltar, y pensaba que desaparecido Francia no volvería a contar con la ayuda española y en ninguna de las ocasiones en las que tuviera que enfrentarse con Gran Bretaña. El resultado fue de todos conocido. Gibraltar continuó en manos británicas. Hasta ahora hemos visto cómo los ingenieros de todo el mundo inventan artilugios, artefactos, con el fin de ayudar a la conquista de Gibraltar. Todo lo que hemos visto de las baterías flotantes, estas cuestiones luego se retomarán y se intentarán hacer de otra manera, hacerlas más blindadas, poniéndolo. Esto supuso todo lo que fueron todos estos trabajos de ingeniería, supusieron que mejoraran los morteros, mejoraran todo lo que es armamentos. Yo no sé si es mejor, desde luego para la paz no es nada bueno, pero para lo que fue el desarrollo de la ingeniería marítima, de la ingeniería de todo lo que eran las tropas, sí que tuvo un gran peso y una gran importancia. Entre los inventos, las lanchas cañoneras, las bombarderas, todo lo que era cómo había que organizar un ataque desde un asalto, el uso de cohetes, el uso de una ingeniería más compleja, hizo que se avanzara mucho, pero que se consiguiera muy poco. Y todo esto nos coloca ante la situación de Gibraltar, que nos llevará desde Carlos III hasta la crisis de 1898, cuando ya Gibraltar se convierta en un objetivo secundario. Y hasta aquí nos ha traído hoy del gran sitio al gran fracaso. Estamos recorriendo la historia de Gibraltar, de la Roca, del Peñón y
Les habla, encantado de hacerlo como cada día, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historia.